Hola, buenos días y bienvenidos también, ¿verdad?, a mi casa en este jueves 14 de mayo del 2020. Un jueves muy especial, como vengo diciendo hace mucho tiempo. Especial porque hoy se cumplen 72 años de la nación de Israel, nuevamente aceptada como una nación. Y una nación que 72 años es el ejemplo para muchas naciones. Y eso tiene un porqué. Porque Dios está detrás completamente de la nación de Israel. Ese es el pueblo que Dios hace miles y miles de años eligió, llamando a un hombre llamado Abraham, que era un gentil, un hombre que vivía en lo que hoy es Irak, en Ur de los Caldeos, lo llamó el Señor. Y ese hombre para mí tenía que vivir diferente ante aquella generación, que era una generación idólatra, llena de dioses, bueno, pero Dios lo llama. Parece que Dios vio algo especial en ese hombre y lo llama con un propósito y dándole una promesa, que iba a ser padre de multitudes. Y bueno, y después de eso, él tiene su hijo, su primogénito, Isaac. Después Isaac tiene su hijo también, llamado Jacob, donde Dios a través de él desarrolla al pueblo que hoy es Israel. Un pueblo bendecido por Dios. Un pueblo muy sufrido. Claro, porque usted sabe que la desobediencia a Dios tiene consecuencias. Pero como Dios había hecho promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y como Dios él jura por su nombre y no tiene por otro jurar, Dios promete y lo que promete lo cumple. Y desarrolla a la nación de Israel, dándole aquella tierra, la tierra que muchos dicen tierra santa. Y como he dicho, pasó por mucho sufrimiento. Y como que ya no iba a tener esperanza. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel hay una profecía. Imagínense, Ezequiel vivió alrededor entre 700 y 600 antes de Jesucristo. 700, 600 años antes de Jesucristo. Si sumamos a esos 700, 1949 años, ¿qué suma nos daría? 700 más 1949 años serían más o menos 2000, si la memoria no me falla, 2600, 2700 antes. Y se cumple la promesa. ¿Qué vio Ezequiel? Ezequiel fue llamado para Dios y dice que lo llevó el Espíritu del Señor a un campo grande lleno de huesos secos. Y dice la Escritura, usted lo puede leer, yo estoy memorizando porque lo he leído muchas veces, me lo han enseñado desde chiquito muchas veces. Lo lleva a aquel campo grande, lleno de huesos secos. Y dice la Escritura, y secos en gran manera. Entonces Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, esto que has visto, ¿volverá a tener vida? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel, sorprendido ante aquello tan espantoso, imagínese una vera, un campo, una vera grande, llenos de huesos secos. Y dijo, solo tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel como profeta, empieza a profetizar sobre estos huesos. Y algo maravilloso sucede. Aquello empieza un ruido y se empiezan a juntar los huesos, hueso con hueso, y se forma y empieza a crecer tendones y músculos y carne y piel. Y se levanta un gran ejército, pero sin vida. Y entonces el Señor le manda a Ezequiel a profetizar. Y profetiza Ezequiel y viene del Espíritu del Señor, aleluya, sobre aquellos cuerpos sin vida, y entra vida y se forma un gran ejército. Claro, anteriormente dice que estos huesos secos son la casa de Israel.
ellos dirán, hemos perdido la esperanza. Bueno, todo eso usted lo encuentra en el capítulo 37 de Ezequiel. Léalo. Ahora yo le voy a decir, ¿usted sabe cuándo tuvo cumplimiento eso? Terminada la Segunda Guerra Mundial, creo que terminó en el mes de junio, julio del año 45, cuando las tropas aliadas, ¿verdad? Y las tropas rusas entran a la Alemania de Hitler, aquella Alemania tan horrible, que no es la Alemania de hoy, tan horrible, ¿verdad? Con tanto odio principalmente al pueblo de Israel. Cuando entran esas tropas y empiezan a buscar en los diferentes campos, yo aquí tengo campos, algunos de ellos, había muchísimos campos de exterminio, porque había un exterminio contra el pueblo del Señor. Dachau, Auschwitz, Birkenau, por nombrarle alguno, usted búsquelo y usted va a ver campos donde exterminaron a 6 millones de judíos. 6 millones de judíos torturados, maltratados, usándolos como conejitos de India, a niños. Y aquello fue cuando las tropas entran y empiezan a ver aquello, cuando empiezan a excavar aquellas tumbas y aquellos cuerpos y aquella gente que parecían muertos en vida, esqueletos vivientes caminando. Muchos lloraron, el pueblo lloró, se perdió la esperanza, ya somos todos destruidos. Sin embargo, Dios, así como sucedió con Ezequiel, empieza a inspirar nuevamente a hombres que estaban dentro del propósito de Dios, y aquel Israel empieza a crecer, empieza a ir a su tierra, la tierra milenaria, la tierra que Dios le había dado con derecho propio, con escritura, la única tierra que tiene escritura de parte de Dios, Israel. Sí, Israel. Quizás algunos no entiendan esto, pero hay que ir a las escrituras para entender esto. Y allí comienza a suceder, aleluya, lo que hoy vemos. Es la evidencia más grande, como he dicho en estos días, para todo aquel que no cree en Dios, que vea a este pueblo que en 72 años ha logrado que aquella tierra que en el capítulo 35 de Isaías dice el futuro glorioso de Sión. Sión es Israel. Sí, el futuro glorioso dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso ha ocurrido desde aquel día, cuando empezaron a llegar a una tierra que estaba pauperamente seca, piedra, arena. Por eso es tan codiciada hoy por los que están rodeándolo. Porque yo no estuve ahí, pero he escuchado a muchos y he visto a través de la televisión muchos documentales de esa hermosa tierra de Israel. Mañana seguiré dando un poquito más de estas profecías, cómo aquello va creciendo y cómo hoy es. Claro, ellos hicieron algo tremendo. Por esos 6 millones de judíos que bajo el dominio nazi fueron consumidos, destruidos, incinerados, se plantó un árbol por cada uno de aquellos. 6 millones de árboles se hizo de aquello que era un desierto, lo que hoy es. Y te voy a decir mañana un poquito más. Esto es, Dios es real. Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo su palabra con Israel. Por eso, yo quiero que te unas el día de mañana con alegría y con gozo, bendiciendo a Israel. Porque la bendición que tú hagas volverá a ti. Israel, el Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai, Israel, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Bendiciones para Israel hasta que sobreabunden.